UNED Derecho, audioclase. Las reservas en el derecho internacional es el tema que abordamos en los próximos minutos con los profesores del Departamento de Derecho Internacional Público Asunción Orenys y Álvaro Jarillo, a quien damos la bienvenida al programa. Gracias y bienvenidos a un curso más. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con las reservas en el derecho internacional y comienza para explicarnos esta materia la profesora Asunción Orenys. Buenos días. Como estamos a principios de curso, he creído oportuno enlazar el tema de las reservas con unas consideraciones sobre la sociedad internacional que pienso pueden ayudar a comprender el sistema jurídico internacional en general y el de las reservas en particular. La sociedad internacional se caracteriza, como ya saben, porque sus miembros fundamentales son los Estados, entes que se caracterizan por su soberanía. Esto significa que están dotados de imperium y que no tienen ninguna autoridad superior. En este sentido, todos los estados son iguales. Y en esta igualdad soberana está basada la Constitución de la Sociedad Internacional y de su derecho. Precisamente en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas se institucionaliza este principio. La sociedad internacional es, pues, una sociedad que podríamos denominar anárquica, no en el sentido de carecer de poder, sino por el contrario, de ser policéntrica, de contener muchos poderes, y esto se refleja en la configuración de su sistema jurídico. ¿Y cómo se manifiesta esta situación? En el sentido siguiente. Si en los derechos internos el principio ordenador está basado en la unidad de poder dentro del Estado, como ésta no existe en la sociedad internacional, se necesita encontrar, a su vez, un principio ordenador, y este será el consentimiento de los Estados. No hay vínculo jurídico sin contar con el asentimiento de los Estados soberanos. De ahí que las dos principales fuentes del derecho internacional, la costumbre y el tratado, están basadas implícita o explícitamente en el consentimiento de los Estados. Por eso, el denominado relativismo del ordenamiento jurídico internacional, en el sentido de que las reglas jurídicas solamente obligan a los sujetos a ellas comprometidos, y así, la oponibilidad a un Estado, por ejemplo, de una obligación consuetudinaria, deba ser probada por el que la alega. Ahora bien, a medida que va evolucionando la sociedad internacional, las relaciones entre los Estados se transforman y van siendo cada vez más conscientes de la necesidad de afrontar intereses comunes, que por otra parte no pueden resolver de manera individualizada. Estos intereses comunes, como por ejemplo la regulación general de los tratados internacionales, la ordenación jurídica del mar, la protección de los derechos humanos, llevan normalmente a la concertación de tratados internacionales. Ya no bilaterales, en los que los intereses contrapuestos de las partes quedan convenientemente expresados, sino de tratados multilaterales. Pues bien, en la decisión final de esta clase de tratados, adoptada mayoritariamente, puede quedar diluido o no bien reflejado el interés concreto o la preocupación específica de algún Estado. Pero a pesar de todo, a éste le puede convenir o interesar la participación en el convenio y no quedar al margen del mismo. Es aquí donde aparece la institución de las reservas. ¿Y entonces qué son las reservas, profesora Orenys? La Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados entre Estados define a las reservas en el artículo 2d como una declaración, sustancialmente, como una declaración unilateral hecha por un Estado con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Se pueden presentar como una manifestación más de ese consensualismo al que hemos aludido y que todavía existe en el derecho internacional. La posibilidad de que, frente a la decisión y acuerdo común, algunos Estados puedan matizar su decisión vinculante. Como acabamos de decir, la reserva puede ser un medio de defensa, entre comillas, frente a la opinión mayoritaria de la posición particular de un Estado o un grupo de Estados que en el proceso de la elaboración del texto quedaron en minoría. Por otro lado, no podemos olvidar que en muchos casos la reserva se formula como consecuencia de la autorización o aprobación condicionada de los parlamentos internos a la ratificación del tratado. En todo caso,
La consecuencia es alterar, en beneficio o interés de un Estado concreto, el régimen general establecido por un convenio. Por eso, en la regulación jurídico internacional de esta institución se establece una tensión entre dos metas opuestas, aunque igualmente deseables. Por un lado, la exigencia de homogeneidad en derechos y obligaciones, lo que lleva a prohibir o limitar el uso de las reservas, aunque con ello se reduzca el grupo de Estados participantes, o bien fomentar el mayor grado posible de participación de los Estados, lo que lleva a flexibilizar el uso de las reservas y a romper la homogeneidad de los derechos y obligaciones entre los Estados participantes en el convenio. ¿Y cuál ha sido la evolución de las reservas? Hasta la época de la Sociedad de las Naciones, la práctica seguida era la exigencia de unanimidad en la aceptación de la reserva. Es decir, el Estado que quisiera introducir una reserva necesitaba la aceptación de todos y cada uno de los demás Estados participantes. De modo que bastaba que un Estado se opusiera a la reserva interpuesta por otro para que éste no pudiera ser ya parte en el convenio si no quería renunciar a la reserva. Pero todo hay que decirlo, a pesar de este criterio general, se permitió desde el principio la interposición de reservas a la declaración de aceptación de la jurisdicción del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, con el fin de favorecer el sometimiento al mismo del mayor número posible de Estados. En cambio, la Organización de Estados Americanos desde 1928 había adoptado una posición favorable. Todo Estado participante en la conferencia podía ratificar con reservas, pero los demás estaban en su derecho de poder objetarlas o no. Si un Estado objetaba, el convenio entre el Estado reservante y el objetante es como si no existiera. La mundialización de la sociedad internacional y, por tanto, la multiplicación de los diferentes intereses de los Estados, debida, entre otras causas, a su diversidad geográfica y cultural, ha favorecido el uso del mecanismo de las reservas. Y en este sentido, una importante decisión del Tribunal Internacional de Justicia contribuyó a clarificar la doctrina de las reservas. Se presentó por la Asamblea General de las Naciones Unidas una petición al Tribunal para que éste dictaminara acerca de la posibilidad de formular reservas al Convenio de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, puesto que el tratado no aludía para nada al régimen de reservas. Se pretendía que esta convención tuviera el mayor número posible de adhesiones, pero existía la duda acerca de si alguna de las reservas pudieran afectar a la sustancia misma del convenio. El Tribunal, en su opinión consultiva de 1951, estableció que ninguno de los contratantes puede destruir o comprometer por decisiones unilaterales lo que es el objeto y la razón de ser del acuerdo. En consecuencia, admisión de las reservas siempre que no fuesen contrarias al objeto y fin del tratado. En esta línea de orientación a favor de la reserva se manifiesta la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados entre Estados, luego continuada por la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados en relación con las organizaciones internacionales y anteriormente la de 1978 relativa a la sucesión de Estados en materia de tratados. La regla general es que las reservas son admitidas si no están expresamente prohibidas o son incompatibles con el objeto o fin del tratado. Un último apunte antes de pasar a las particularidades de la regulación que les va a exponer el profesor Jarillo con la claridad y precisión que acostumbra. En el momento actual, a pesar de la regulación de la Convención de Viena, la práctica de las reservas ha seguido suscitando controversias, entre otras, la compleja distinción entre reservas propiamente dichas y declaraciones interpretativas. Y ello ha motivado que la Comisión de Derecho Internacional, desde 1993, haya encomendado el estudio de lo que se ha dado en llamar Guía de la práctica de los Estados en materia de reservas, que sigue estando todavía hoy día en tramitación. En ningún caso se pretende modificar las disposiciones de la Convención de Viena, y así se ha hecho constar expresamente, sino presentar un proyecto de directrices que sirvan de orientación para la práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales en esta materia.
En el periodo de sesiones de este año 2009, la Comisión ha seguido examinando y aprobando provisionalmente algunos de los proyectos, pero el trabajo, como acabo de decir, todavía no ha concluido. Profesor Jarillo, ¿existe algún procedimiento para la reserva por parte de los Estados? Sí, efectivamente. Como decía la profesora Orange, la idea, lógicamente, es intentar flexibilizar un régimen que permita, bueno, pues llegar a esos consentimientos de forma que sobre todo los acuerdos en los que intervienen varios estados, pues se permita lograr ese pacto final y se pueda llevar a buen término. A la hora de establecer el procedimiento, en el libro de texto de los alumnos está regulado, a veces parece un poco farragoso, pero en última instancia son 3 o 4 notas que voy a intentar un poco resumir de forma sintética y así aprovechar también para ilustrar con algún ejemplo concreto un poco sobre la utilidad, ¿no? La idea es la siguiente. La idea es que la reserva es, como bien decía la profesora Orange, esa modificación en el consentimiento de uno de los estados que por un interés particular desea expresarlo respecto del conjunto de un acuerdo que afecta a una multiplicidad de estados. ¿Cómo hacerlo y cuándo hacerlo? Bueno, pues hay que distinguir un poco lo que es el periodo de negociación. Todo tratado, pensemos que durante varios meses unos tratados de determinada región del mundo deciden establecer un tratado de libre comercio para bajar los aranceles. Pues podrán estar negociando durante muchos meses hasta que llegan a un texto final que les parece oportuno y que puede afectar a toda una serie de productos. Bueno, pues una vez negociado, concluida la negociación, cuando se somete ese texto a la firma, bien en la firma o bien en otro momento posterior, que vamos a decir ahora, que es el de la ratificación, el Estado, si tiene a bien o considera, por ejemplo, que uno de esos productos, pensemos en productos agrícolas, bueno, pues algún tipo de patata, por lo que sea, porque ese Estado es productor en excedente o tiene particular interés o por cualquier materia particular, puede proponer a los demás estados a lo mejor excluir una cláusula que pudiera afectar a ese producto en particular. Si el resto de los estados, luego veremos con qué régimen, tienen a bien aceptarlo, pues ¿por qué no excluirlo y así permitir que ese estado forme parte del tratado? Ese momento de la firma sería uno de ellos, pero hay otro segundo momento, como decía la profesora Orange. En muchos casos, el texto ya se ha firmado y luego debe de someterse a esa ratificación por parte de los estados en sus respectivos parlamentos. Bueno, pues pensemos, por ejemplo, que en el momento de llevarlo al Parlamento se detecta en el texto del tratado algún tipo de cláusula o de requisito que pudiera, a lo mejor, pues contradecirse con el régimen jurídico, por ejemplo, de la Constitución del Estado. En ese momento, el Estado puede proponer un tipo de reserva a los demás estados partes en el tratado que, previa aceptación, se incorporaría y permitiría que ese Estado aceptara el conjunto de obligaciones de los tratados. 2 ejemplos, por ejemplo, algunos de ellos son bastante gráficos. Convenios de derechos humanos. Bueno, pues el Convenio Europeo de Derechos Humanos defiende un régimen de derechos y obligaciones que nuestro Estado cumple perfectamente, entre otras cosas, porque nuestra propia Constitución lo ha hecho suyo y ha inspirado nuestro texto constitucional. Sin embargo, en ese convenio, por ejemplo, se habla de la libertad de expresión y se habla de la igualdad hombre-mujer. Podemos decir que en España la igualdad hombre-mujer es plenamente respetada por los mecanismos jurídicos y reglamentación. Sin embargo, si yo dijéramos un poco en este estudio, lanzáramos la pregunta de, bueno, ¿qué ocurre en el caso de la Casa Real, por ejemplo? Bueno, pues es uno de los pocos supuestos excepcionales que nuestra Constitución ha tenido a bien excepcionar y todo en el texto constituyente. En el proyecto constituyente se aceptó y así se incorporó. Bueno, pues lógicamente al incorporarnos al convenio hay que hacer referencia a esta excepción. Es una reserva que excluye un colectivo muy, muy minoritario, que es en este caso la familia real, y que es lógicamente plenamente aceptado por el conjunto de los demás estados. Otro ejemplo, nuestro régimen antiguo del servicio militar obligatorio, yo me acuerdo de los tiempos que hacía la mili, uno de los últimos, nos decían cuando estábamos haciendo la mili que lógicamente la participación en manifestaciones y la expresión de determinadas opiniones en público pues estaba limitado por ese momento particular. Pues las Fuerzas Armadas en otros momentos, ahora lógicamente se está tendiendo a minorar, bueno, pues tenían ciertas limitaciones en derechos de expresión y libertades. Asimismo, España interpuso esta reserva para este colectivo particular y fue plenamente aceptado porque se entendía que al margen de estos ámbitos la libertad de expresión está plenamente aceptada. De esta forma, por la vía de la exclusión o por la vía de la interpretación, se permite que los estados, cuando tienen esta solicitud particular de alguna parte del clausulado, bueno, pues lo puedan hacer.
Otra vía que también es muy útil, la interpretación. Pensemos, por ejemplo, un convenio de cooperación militar. Bueno, pues para que las Fuerzas Armadas intercambien experiencias, efectos de formación, etcétera, buenas prácticas y demás. Bueno, pues a lo mejor los demás estados entienden por fuerzas del orden y de seguridad, pues solo entienden a la policía, lo que se viene entendiendo por policía. Pero en nuestro caso, en el caso de España, por ejemplo, también tenemos la Guardia Civil. Bueno, pues lógicamente, si esto es un convenio con países de América Latina, no tienen por qué conocer la Guardia Civil. Nosotros tendremos que hacer una reserva interpretativa para que en la cláusula que se hace referencia al cuerpo X pueda introducirse la reserva de incluir o interpretarla en el sentido de también incluir a este colectivo. Esto permite que España se incorpore con sus propias características propias a este tipo de convenios. Esta es un poco la idea, este es el juego. Los momentos son el de la firma o el de la posterior ratificación, como bien se ha dicho, y en última instancia pues permite favorecer esa flexibilidad que antes se mencionaba. Tenemos que concluir. Entonces, profesor Jarillo, una vez que la reserva está en el tratado, ¿mejora o dificulta la relación entre los estados? La idea en una primera lectura puede parecer que complica, pero en conjunto lo mejora. En el libro se hacen referencia a algunos conceptos como el estado reservante, el estado del aceptante. La conclusión que puede ilustrar un poco a los estudiantes para el mejor estudio es que efectivamente cuando media esa aceptación, el tratado va a quedar modificado en la medida en que haya querido ser aceptada la reserva, y si se objetara tal reserva, el tratado, si así se estima en lo que no sea afectado por esa reserva, podría seguir funcionando. Parece un poco difícil de entender, yo les recomiendo una pequeña lectura de cómo viene en el párrafo, pero lógicamente cuando media la buena voluntad, cuando la reserva no afecta al objeto y fin, como se ha dicho, cuando es una reserva que es coherente con el conjunto del tratado y es aceptada, no tiene por qué interferir al juego de las relaciones entre los estados, dado que unos y otros están informados por escrito, todo esto queda bien recogido, y unos y otros saben el régimen jurídico, con lo cual debe entenderse como una ventaja, no como una complicación que aminore o dificulte el cumplimiento. Técnicamente puede ser un poco más difícil, pero de la propia lectura de la convención y del texto del libro se puede entender como efectivamente es una herramienta muy útil para lograr consensos, sobre todo cuando son acuerdos que afectan a una multiplicidad de estados. Y en medio segundo, profesor Jarillo, ¿es un tema complicado para los alumnos? Yo les recomiendo que para efectos de completar un poquito, que vayan al texto de la convención, que hagan una lectura detallada y que no se asusten por los términos cuando se habla de reservante y objetante. Si entienden un poco el sentido, tal como lo hemos expresado aquí, de aceptar, de la voluntad de querer aceptar ese contenido, no creo que tengan demasiado problema. Pues profesor Álvaro Jarillo y profesora Asunción Orén, muchísimas gracias por estos minutos que nos han dedicado para hablar de las reservas en el derecho internacional. Gracias a vosotros.